Muy buenas a todos desde Publisher Weekly en español. Soy J.D. Romero y estoy hoy aquí con Bill Morel, que nos atiende muy educadamente desde Uruguay. Él es el autor de Los 7 portales, la saga de los Andaluins. ¿Qué tal, Bill? Hola JD, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Un placer hablar contigo y a través tuyo, de toda tu audiencia. El placer es mío. Bill, ¿desde qué parte de Uruguay nos atiendes? No, yo estoy en Maldonado, en Punta del Este, que es una ciudad balnearia, según me dicen, del estilo de Málaga, con un clima bastante parejo todo el año. Y bueno, y ahora que ya arrancó el otoño y empezamos a mirar el invierno con buzos y bufandas, disfrutando de la tranquilidad de una ciudad balnearia que, bueno, que en estas épocas se ve un poquito mermada de público y, bueno, uno empieza a disfrutar más de la ciudad. Bueno, Bill, me gustaría que me hablaras un poquito de tu libro, que pasáramos a hablar de tu obra. Lo primero que me gustaría que me dijeras es si yo cojo tu libro en una librería y no sé de qué va, ¿de qué me dirías a grosso modo? ¿De qué me dirías que es la sinopsis? Y bueno, te diría que es un libro de fantasía desbordante, un libro de aventuras. Es la historia de tres chicos comunes y corrientes que viven en un barrio común y corriente con sus padres, con sus mascotas y que por distintas circunstancias de la vida se tienen que mudar a casa de sus abuelos y allí descubren una realidad totalmente sobrenatural, fuera de lo común, y se ven envueltos ellos mismos en una trama desbordante de misterio que los lleva a realizar una cantidad bueno, de aventuras, los arrastra en una espiral bueno, de misterio, de aventuras, de descubrimientos de ellos mismos como personas también, de autodescubrimiento. Es algo realmente muy aconsejable para los chicos, jóvenes. Incluso he tenido la satisfacción de gente mayor que me ha dicho, oye, le compré el libro a mis hijos, empecé a leerlo y lo terminé leyendo yo. Así que la verdad que son las cosas que te da la literatura, ¿no? Esas satisfacciones impresionantes que te encontrás con gente que te cuenta lo que ha significado para ellos el libro. Así que bueno, soy un agradecido de la literatura. ¿Y cuáles dirías que han sido tus referentes a la hora de escribir este libro que suena a aventura clásica, ¿no? O como una nueva reinvención de la aventura clásica? ¿Cuáles dirías que han sido tu inspiración? Y bueno, te diría que eh, la saga de Harry Potter fue un poco la que me impulsó a escribir, porque yo no tengo una tradición de escritor. De chico no escribía, me gustaba así leer, pero no me daba por la escritura, porque lo veía como un universo un poco inalcanzable, ¿no? Como que era para gente más intelectual. Y entonces, cuando empecé a agarrar la saga de Harry Potter, que también la agarré un poco para contársela a mis hijos, me di cuenta que ese universo no era tan lejano y que yo podía de repente animarme a empezar esa aventura. Así que te diría que Harry Potter fue un poco mi empujón. Pero yo creo que mi gran referente es Tolkien con su trilogía, que fue algo que realmente lo agarré alrededor de los 27, 28 años y me impactó muchísimo ese universo. Y, y bueno, yo me vi reflejado un poco porque yo desde muy chico era muy fantasioso, me iba por las ramas en el colegio, estaba en clase, me estaban tratando de enseñar y yo dibujaba naves espaciales, monstruos. Y bueno, en el universo de Tolkien me vi muy reflejado. Y bueno, y si tuviese que hablar de algún escritor español, creo que me voló un poquito la cabeza fue Ruiz Zafón, que me parece un escritor fenomenal, y las historias que cuenta son fantásticas. Y Este, al leer tu obra también dilucido también algunas influencias del cine de aventura de los 80, de Steven Spielberg más clásico. ¿Es así también? sí, 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 es así, totalmente. Me han dicho mucho que el libro
es como ver una película. Y bueno, a mí me gusta mucho el cine, me fascina, veo mucha televisión, muchas películas, mucha fantasía. Y bueno, evidentemente uno se ve influenciado por su vida, ¿no? Por las cosas que hace, por las cosas que lee, por las cosas que mira. Y bueno, yo creo que es un poco inevitable que ese amor por el cine se vea reflejado de alguna manera en mis libros. Creo que los libros, las historias que cuento son muy ilustrativas, uno las lee y se las puede imaginar de forma relativamente sencilla, ¿no? Cada uno aporta lo suyo, pero creo que yo ayudo mucho en ese aspecto. ¿Y qué me puedes decir del proceso de escritura? ¿Cuánto tiempo has estado escribiéndolo? ¿Cuántas horas al día cuando estabas en ello? Y bueno, te cuento, JD, que yo soy una persona muy dispersa, ¿no? A mí me gusta agarrar muchas cosas y generalmente no termino ninguna. Entonces tengo cantidad de cosas en la casa a medio hacer, me pongo a arreglar una lámpara y queda ahí en el rincón durante 6 meses. Y con la literatura me pasa un poco lo mismo. Soy muy disperso, entonces estoy escribiendo dos, tres cosas al mismo tiempo. Cuando empecé a escribir Los Andaluins, que era mi primera experiencia como escritor, sabiendo cómo soy y lo que me cuesta concentrarme y sentarme y lo que hice, lo que tuve que hacer para poder llegar a buen puerto fue armarme una especie de hábito, generarme un hábito de escritura. Entonces lo que hice fue ponerme un horario, 2 horas todos los días. Yo lo hacía de noche porque de noche tengo una relación bastante especial con la noche, me siento muy en paz, acostumbro de repente a quedarme a oscuras tirado en un sillón, pensando en mis cosas, cuando la casa ha terminado con todo su ajetreo, los chicos han ido a dormir. Me gusta la oscuridad para pensar las cosas. Entonces lo que hice fue decir, bueno, yo a las 11 de la noche ya están todos en las camas, todos durmiendo, entonces yo ahí me iba al ordenador, apagaba todas las luces, la única luz que me quedaba era la de la pantalla, y ahí me ponía un horario de 11 a 1 de la mañana. Y todos los días me sentaba de 11 a 1 de la mañana, independientemente de que tuviera cosas para escribir o no. Si no se me ocurría nada en ese momento, lo que hacía era o reescribir lo que había escrito o corregirlo, o de repente durante el día me había encontrado con una persona en el ómnibus o en la calle que me había resultado particular o por los rasgos o por la forma de moverse, y entonces la describo y bueno, de repente muchas veces esos personajes me han servido los he incluido en mis historias como personajes entonces siempre trato de sentarme y escribir, no quedarme mirando la pantalla eso me ha servido mucho y lo he adoptado como una costumbre. Cuando me pongo a escribir un libro, me armo ese hábito y trato de cumplirlo a rajatabla. Y si cogiera tu libro en una librería y tú estuvieras por allí cerca y estuvieras dudando si llevármelo o no, o si llevarme otro, ¿cómo me convencerías de que me lo llevara? ¿Cuáles serían los grandes alicientes para comprar Los Siete Portales? Y bueno, lo que te diría es que estás comprando mucho más que un libro. Estás comprando un universo que te va a atrapar, que tiene una secuencia y una continuación en una serie de libros que van a venir después, que es un universo que está basado en pilares de la realidad. Entonces yo uso mucho las leyendas, los mitos, que en algún momento movilizaron a la humanidad. Este, Me baso mucho en cosas de la realidad y las inserto en mis fantasías, como por ejemplo los monolitos de Stonehenge, las pirámides, todo eso lo voy integrando, pero no como un elemento suelto ahí que fue parte de una aventura, sino como un elemento que forma parte de la historia del universo que yo creo. Es un universo que tiene un origen, no es un universo que sale de la nada, y es un origen
en el cual nos vemos reflejados porque tiene cierto paralelismo con el origen de la creación de la humanidad, digamos. O sea, yo agarro la creación de la humanidad y en algún momento me bifurco un poco y creo un universo completamente nuevo, que es muchísimo más complejo que el universo que nosotros nos imaginamos hoy, porque tiene una cantidad de variantes que, que conviven con nuestra realidad, pero que nos pueden hacer vivir este, realidades diferentes. ¿Y dirías que en los 7 portales hay suficiente inventiva en un género donde está casi todo tan trillano, ¿no? Como la fantasía y la aventura? ¿Dirías que has creado suficiente como para que resulte realmente original y novedoso y fresco? Yo creo que sí, yo creo que bueno, si me preguntás, te diría que es una especie de fusión vas a encontrar elementos de magia como Harry Potter, vas a encontrar elementos de- de pueblos totalmente imaginarios y rústicos como los del Hobbit, vas a encontrar también ciencia ficción, como Star Trek. este, entonces es como una fusión. Yo lo que digo siempre es que pude construir un universo que te da infinitas posibilidades. Entonces, en un momento podés estar viviendo una aventura en la época jurásica y de repente al rato podés estar en una batalla en el medio del espacio. Entonces, eso me da una cintura para crear aventuras alucinantes y creo que eso es lo que le da al libro un diferencial que es muy ágil, muy... Suceden cosas en todos los momentos, en todas las páginas encontrás cosas distintas y eso me parece que es lo que hace que el lector se enganche y le den ganas de seguir leyendo. Porque digamos que tienes un crisol de influencia bastante ecléctica, bastante completa, ¿no? Entonces bebes de aquí a allí y creas un universo, ¿no?, bastante rico. Exactamente, es así, es así. Y bueno, este primer libro es un poco la puerta de entrada a este universo, ¿no? Uno tiene que entrar a las habitaciones por las puertas, no puedes entrar por la ventana, no te puedes saltar etapas. Y entonces este primer libro para mí es fundamental porque es esa puerta de entrada, ¿no? Es esa presentación de lo que va a venir después. Y para mí así es sin duda el libro que más amo. Lo amo profundamente porque es un libro que está inspirado en mis hijos. De ellos, como te decía, yo voy sacando los personajes, características y las voy plasmando en personajes de los libros. Y bueno, yo me inspiré un poquito en la personalidad de mis hijos, que me resultaba muy fácil porque, bueno, son personas que uno conoce, que conoce muy bien. Este, y arranca en el lugar donde nosotros vivíamos antes. Nosotros antes vivíamos en un barrio cerca de la capital de Uruguay, de Montevideo, muy lindo también, tipo balneario. Y bueno, ahí arranca la historia. Y después esa historia se transforma en parte de mi infancia. Yo vivía en la casa de mis padres, yo tengo una familia muy grande, tengo 9 hermanos, somos 10, una familia muy grande, muy rica, y vivíamos en una casa antigua. Entonces, mucho de lo que pasa en el libro son cosas que me pasaban a mí cuando yo era niño. Entonces, esas casas antiguas tienen una cantidad de elementos que te generan misterio, que te dan miedo, corredores que de repente a mí, yo de chiquito no me animaba a atravesar si no prendía la luz, por ejemplo, pues sentía que había presencias ahí dando vueltas. Mi padre es un amante de la historia, sobre todo de las guerras que asolaron la humanidad, entonces tiene armas colgadas, espadas, todas cosas que a un niño le llaman la atención. Entonces yo en ese primer libro plasmé todas esas cosas que yo vivía de niño. Entonces, por eso le tengo un cariño tan especial a ese primer libro. Y Bill, ¿qué nos puedes decir de tu editorial? ¿Cómo ha sido el proceso, el trato? Si estás contento con el resultado.
Sí, sí, realmente ha sido para mí una gran novedad, ¿no? El libro de los Andaluís, este primer libro lo escribí hace 20 años. Y desde entonces, bueno, lo editamos acá en Uruguay y por suerte, fue un éxito de venta, se vendió muy bien. Y bueno, eso fue lo que generó la necesidad de seguir haciendo la saga. La editorial me siguió pidiendo libros. Pero te diría que al poco tiempo sentí la necesidad de trascender las fronteras de mi país. Y a partir de entonces empecé todo un proceso para tratar de vincularme bueno, a España principalmente. Y me llevó muchos años, fue un camino muy lento, 20 años, fíjate tú, que estoy en este tema. Y bueno, y hace cosa de un año y pico, descubrí este camino que yo comprendo que no es nuevo, que ya hace muchos años que está, que es el de la autoedición, y, pero que yo no me había dado cuenta que existía. Yo trataba de ir por el lado tradicional, tratar de contactarme con las editoriales tradicionales, y bueno, todos sabemos que eso este, es muy difícil llegarles. Y bueno, y cuando encontré esta nueva alternativa, la verdad que dije, bueno, es el camino que tengo que tomar para entrar a España. Y bueno, y después que la vida me vaya guiando, me vaya llevando, y bueno, y que pueda tener esa oportunidad, ¿no? Al final, la vida se trata de eso, ¿no? De tener oportunidades y bueno, y cuando surjan, saber aprovecharlas. Y bueno, con Caligrama encontré un socio este, muy ejecutivo, muy profesional, que te lleva de una forma muy natural. Y bueno, estamos haciendo un camino y bueno, tengo todas las esperanzas de que ese camino nos lleve a buen puerto y bueno, que podamos lograr lo que yo quiero, es que conquistar el público español, ¿no? Yo siempre digo que los niños son iguales en todo el mundo. Tienen los mismos sueños, tienen los mismos miedos, se ríen de los mismos chistes, se asustan de las mismas historias. Entonces, si los andaluins tuvo el éxito que tuvo en Uruguay, no tendría por qué ser distinto en España. Pues Bill, muchísimas gracias y sí, estamos seguros de que tendrás muchísima suerte en España con esta saga como la tuviste en Uruguay, así que nada, muchísimas felicidades, enhorabuena y adelante. Muchas gracias, JD, y bueno, y espero, sigamos en contacto y espero que, bueno, que sea todo para bien. Muchas gracias, Bill. Un abrazo grande, que estén bien.